¿Qué tal amigos de Conocimiento Conciencia? Nuevamente estamos en un capítulo más de este podcast y el día de hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. Gracias a todos los que nos prestan sus oídos para presentar este material. Créanme que cada semana nos esforzamos para generar contenido que aporte valor a sus vidas. Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias, Checo. Pues muchas gracias a todos aquellos que han confiado en nuestro material y pues con su apoyo seguiremos produciendo cada vez más videos. Gracias. Y pues bueno, a darle. Vamos a empezar a definir qué es esto de las creencias. Las creencias son afirmaciones, pensamientos, juicios o ideas sobre nosotros mismos, sobre los otros y sobre cómo funciona la realidad. Daniel Goleman le llamó inteligencia de autoconocimiento, inteligencia interpersonal o inteligencia sistémica, que es cómo funciona nuestra realidad. Ahora, estas creencias se instalan en lo más profundo de nuestra mente y verdaderamente modifican lo que es nuestra salud, nuestra forma de pensar y de manera directa definen cómo es nuestro presente y cómo es nuestro futuro. Estas creencias se desarrollan a partir de la información que obtenemos de nuestra realidad, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que saboreamos. Y entonces, a partir de esa información que se filtra, generamos ideas que posteriormente se convertirán en creencias. Y estas creencias se vuelven nuestro principal filtro para construir nuestro significado de la realidad. Ahora, estas creencias pueden ser limitantes o potenciadoras y de las dos maneras funcionan como profecías de cumplimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo genero la creencia de que soy incompetente para un trabajo, esa creencia, al final de cuentas, mi cerebro la va a generar para cuidarme o para generarme un bien. ¿Cuál va a ser el bien? Pues no exponerme y por lo tanto me va a mantener en una zona de confort para que yo no me exponga. Para tal efecto tenemos que definir tres conceptos. El primero es el de una ley, que es una ley, es una verdad absoluta, una verdad incuestionable que opera en el sistema que es este universo en el que vivimos. ¿Por qué hablo de las leyes? Porque al final de cuentas las creencias, las supersticiones, las elevamos a un nivel de ley a tal grado que aunque no sean racionalmente funcionales, las volvemos verdades incuestionables. ¿Qué piensas de esto, Nacho? Bueno, para iniciar me gustaría retomar una frase que decía Sócrates. Él decía que debes conocerte a ti mismo, ¿no? Y en ese sentido lo ligo con esta cuestión de las creencias limitantes, porque si nosotros nos conocemos realmente cómo somos y lo que somos y el potencial que tenemos para lograr las cosas que nos proponemos, pues vamos a poder dejar de lado todas estas creencias que se nos han venido metiendo en la cabeza desde pequeños. Por ahí otro estudioso del área decía que debemos tener cuidado de cómo nos hablamos a nosotros mismos. El problema es que regularmente cuando nosotros estamos en momentos de crisis, en momentos cumbres de nuestra vida, en vez de tener un refuerzo positivo hacia nosotros, muchas veces pesa más lo negativo, que va ligado a este tipo de cosas, de palabras que nos han ido metiendo desde niños. Fíjate que algo que platicaba con mis alumnos, ¿no? Sobre este tema, porque inclusive es un tema que es algo que les ha llamado la atención. Muchos de ellos coincidieron en que han dejado de hacer cosas porque sus papás, en vez de darles un refuerzo positivo cada vez que cometen un error, lo magnifican y les bajan al final de cuentas la moral, la autoestima y los hacen sentirse verdaderamente ya sea como inútiles, como tontos, por no aprobar una materia, por tirar un vaso de agua, a veces sin intención, accidentalmente, y que en vez de enseñarles a que hay una manera de rehacer las cosas de mejor manera, no siempre es esa parte de bajarles la moral, de sobajarse. Pero imagínate, si toda nuestra infancia, nuestra primera infancia, la pasamos escuchando ese tipo de palabras negativas que se van guardando en nuestro interior y que puedes tener 40, 50 años y van a seguir ahí e inclusive van a seguir pegando con más fuerza. Entonces, el problema es ese, que si no buscamos nosotros también esos refuerzos positivos en nosotros, por nosotros, pues siempre vamos a andar dando tumbos en ese lado de la vida. Hablas de algo bien importante. Hay palabras que se alojaron en nuestro sistema de creencias
que asumimos como verdad, como lo había dicho anteriormente, que quizás el cerebro busca protegernos o generar un bien, pero que a la larga nos generan una enorme frustración. ¿Valdría la pena el estar cuestionándonos constantemente sobre el por qué pienso esto, por qué siento esto, por qué lo asumo así, por qué lo tomo así? Y es algo que a veces nos cuesta trabajo porque no nos gustan las respuestas que generamos a través de esa pregunta. Sí me gustaría profundizar en cómo es que surgen las creencias en general, las limitantes y las potenciadoras, porque creo que va a ser el punto de partida para saber cómo detectar o cómo generar un escaneo de todo mi sistema de creencias como individuo. Lo que tú acabas de mencionar, una creencia se puede generar o por igualdad o por consecuencia. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy incompetente. Aquí estoy generando una relación arbitraria entre dos elementos, que es yo y el concepto de la incompetencia. Entonces, estamos relacionados, puede ser arbitrariamente, y entonces yo voy a caminar por la vida afirmando que yo soy incompetente. Como yo asumo esa relación como una verdad, entonces no me voy a plantear ningún reto, porque como yo soy incompetente, no voy a invertir ni mi dinero, ni mi energía, ni mis emociones en algún proyecto porque ya sé que está destinado al fracaso. Ahora, eso me mantiene en mi zona de confort y es muy padre, porque como soy incompetente, pues no me tengo que esforzar y entonces voy a vertir mi responsabilidad o la responsabilidad sobre mi vida, sobre los demás, porque como yo soy incompetente, los demás tienen que hacer cosas por mí. Y créeme que esa es una postura sumamente fácil, como con la que puedo navegar en el camino hacia esta vida, sin que nadie me demande nada, sin que nadie me acuse por nada, porque como yo soy incompetente, no me puedes exigir de más. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que también eso lo relaciona con la cuestión filosófica, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, lo hemos platicado en otros videos, habla también de esa parte de hacerte responsable de tus actos y de tu vida. Y no todos queremos hacerlo. Entonces, lo relaciono con esto que estás mencionando, ¿no? Quedamos en nuestra zona de confort porque es más fácil culpar a otro, ya sea a la pareja, al amigo, al maestro o inclusive hasta Dios de los errores que uno comete. Y de cierta manera, en ese sentido, pues se siente uno aliviado, ¿no? Y de esa manera no sale uno de esa zona de confort. Sí. Ahora, ¿cómo se forman estas creencias? Todos tenemos creencias. Todos, todos, todos. Claro. Bueno, se forman a partir de una idea que vamos reafirmando, tú lo decías muy bien, a través de experiencias repetitivas. Si en casa me dijeron, sigo con este ejemplo de la incompetencia, me dijeron una vez, eres un incompetente, eres tonto, no eres capaz, etcétera, 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 pues, tantas veces decírmelo, entonces lo asumo como una verdad incuestionable. ¿Por qué? Porque hubo una serie de experiencias repetitivas que me hicieron llevar ese pensamiento a un nivel de verdad. Una vez que es llevado a un nivel de verdad, ahora ya se convierte en una creencia que va a generar un enfoque específico sobre la vida y que a partir de esa creencia yo voy a construir mi estrategia para hacerle frente a la vida. ¿Cómo? Repito, como un incompetente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para sobrevivir en esta vida? Pues voy a generar una serie de relaciones de dependencia para que yo pueda ir sobreviviendo con mi incompetencia. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que eso es bastante dañino y complicado, ¿no? Porque tampoco es tan fácil hacer de lado o dejar una creencia que ya ha estado en nuestra cabeza desde pequeños, que ya tiene su semilla desde nuestra edad temprana y que en nuestra edad actual pues ya dio muchos frutos que nos están dañando. Y no solo el hecho de que estas creencias nos dañen en nuestra vida cotidiana, o sea, en nuestro quehacer diario, en el trabajo, en el estudio, con la pareja, en la familia. También nos daña en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito deportivo, también está en boga esta situación porque muchos de los deportistas no desarrollan su potencial al 100% debido a que en momentos de crisis no tienen ese refuerzo positivo, personal y propio para poder brincarla.
y lograr sus metas. Y tomo como ejemplo también esta parte porque cuando tú practicas un deporte de alto rendimiento, llega un momento en que el cansancio, el dolor te está venciendo y prácticamente te está limitando a seguir adelante. Pero imagínate, si hay un cansancio físico, un agotamiento, y lo juntas con esas ideas o esas creencias que regresan a tu mente, que a veces te llevan a tu infancia, donde te resaltan los peores errores que has cometido, pues ya no tienes manera de volver a unir tu cuerpo con la mente y salir adelante, sino que empiezas a bajar ese rendimiento. Fíjate que si no menciono mal su apellido, Puig, él comentaba también, por ejemplo, que una manera de aliviar esta ansiedad, este tipo de creencias, es viajar en tu interior a lo más profundo, a esa etapa de niño. Prácticamente que platiques con ese niño que fuiste. Pero también lleva esa otra parte que mencionas, ¿no? Dentro de ese viaje interior, dentro de ese viaje a buscar a ese niño, vas a encontrar también muchas cosas que no te van a gustar, cosas que hiciste y que te avergüenza y que intentaste enterrarlas en lo más profundo de tus recuerdos para no volverlas a tocar. Entonces, esa es otra incomodidad que nadie quiere enfrentar, ¿no? Los errores que uno comete y que piensa que también pues lo van a limitar o inclusive no coinciden con tu forma de ser y tu forma de actuar. Pero una vez que tú logras entrar en contacto con ese niño que fuiste y te apapachas y te prometes que todo va a estar bien más adelante y que a pesar de los errores, a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones, a pesar de los golpes de la vida o los golpes físicos, pues ese niño va a llegar a sus metas. Eso alivia bastante también esta parte de seguir generando, seguir teniendo este tipo de creencias. Sí, y efectivamente creo que en nuestra cultura las palabras a veces se toman muy a la ligera, ¿no? Tenemos un lenguaje que si se toma literal puede llegar a ser sumamente hiriente, ¿no? Por ejemplo, algunas declaraciones que algunos papás hacen minimizando la condición de los niños, como por ejemplo, tú cállate niño, esto es plática de adultos, si no te portas bien ya no te voy a querer, ¿sí? Son declaraciones que a futuro te dejan marcado. Por ejemplo, esta declaración de si no te portas bien no te voy a querer, cuando nos volvemos adultos, ¿cómo la llevamos a nuestra realidad, a nuestras relaciones afectivas? Si no soy validado por ti, si no alcanzo tus estándares, entonces no voy a tener la posibilidad de que tú me puedas amar. Y entonces ya el acto de amar lo cargo sobre las acciones que yo pueda hacer, sino por lo que yo, más no por lo que yo pueda valer frente al otro individuo. Y es una situación triste porque entonces nos la pasamos buscando esa validación a través de redes sociales, a través de acciones que al final de cuentas el acto de amar lo vuelven simplemente un contrato. Ahora, estas relaciones tóxicas tienen su fundamento evidentemente en creencias limitantes. ¿Y cuál es el origen? Bueno, que quizás en nuestra niñez el reto nunca estuvo presente en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestras principales figuras de autoridad, que son los papás, en nuestras amistades, algo que verdaderamente te va generando una madurez en el sentido de que tú empiezas a entender que la vida es ir librando retos, obstáculos, desiertos, lo hemos hablado, y que a raíz de ir generando las herramientas necesarias para librar esos obstáculos, esos retos, verdaderamente tú empiezas a integrar o a incorporar creencias potenciadoras a tu vida. Y ojo, no quiero que confundamos esto de las creencias potenciadoras con lo que ahora se maneja como positivismo tóxico, ¿no? Ese declarar que todo lo puedes, que todo lo vas a hacer, pero que a la larga te genera una evasión de la realidad, una negación de la realidad y que al final del camino solamente te va a producir frustración. A lo que me refiero específicamente es que a partir de la realidad tú valores tus condiciones, que tengas en cuenta todas esas capacidades y que tengas la inteligencia para poder potenciarlas. ¿Qué es lo que sucede?
con las creencias limitantes. Y ahora te quiero lanzar una pregunta específica. ¿Tú piensas que en nuestra cultura hay tradiciones cuyo trasfondo son creencias limitantes? Bastantes, ¿no? Quiero comenzar con lo que también mencionas, ¿no? Las palabras tienen fuerza, ¿eh? Toda palabra que dices, ya sea que la tomes de manera literal o de manera con otro sentido, siempre tiene una fuerza hacia ti. El hecho de decirte que eres un tonto, al final de cuentas es una palabra, también tiene esa, no sé si llamarle magia, que al final de cuentas te hace creer que efectivamente eres un tonto, ¿no? Y sobre todo, no estamos también acostumbrados a cuestionar, porque hasta en eso podemos cuestionar, o sea, a uno mismo. Si me dicen que soy un tonto y lo acepto, pues ya me fregué, ¿no? Pero en cambio, si me dicen que soy un tonto y me cuestiono si realmente, a partir del significado de la palabra, yo encajo con esa misma, y al darme cuenta que no es así, pues obvio, la voy a dejar pasar. Es un poquito de análisis también semántico que tenemos que hacer de lo que nos dicen. Y es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Y con respecto a las creencias que hay en nuestro país que podrían ser limitantes en cuanto a la cultura, en cuanto a tradiciones religiosas, pues creo que abundan bastante, ¿no? Inclusive, pues muchas creencias religiosas, porque estarás de acuerdo que el catolicismo es la religión predominante dentro del país, pues te llevan inclusive a avergonzarte de buscar un triunfo, ¿no? Al sentir que es un pecado el hecho de sentirse orgulloso de lo que logras, aunque también está el otro lado, ¿no? De quien hace uso de cualquier capacidad o de cualquier cosa con tal de lograr sus metas, pasando sobre quien sea. Pero bueno, esa es una excepción, pero en la cuestión religiosa sí hay bastantes, ¿no? Sí, y creo que el trasfondo de una creencia limitante siempre va a ser el protegernos, el reducirnos el dolor y el mantenernos en una zona de confort. Por ejemplo, a lo mejor este comentario genera polémica, ¿no? Pero, por ejemplo, asumimos la espiritualidad o la recargamos nuestra espiritualidad sobre ciertas acciones que van a restarnos culpabilidad. Por ejemplo, ir a una peregrinación o generar ciertos rituales y al final de cuentas le estamos dando la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro destino, a una acción material y entonces está padre porque entonces yo ya no me tengo que hacer responsable ni de lo que pienso ni de lo que hago porque ya cubrí esa parte y eso me hace sentir bien. Evidentemente, el preguntarnos, el cuestionarnos es lo que va a desvestir la verdadera intencionalidad de las cosas que hacemos. Pero creo que aquí viene el primer problema. No somos una cultura que esté acostumbrada a cuestionar. De hecho, la persona que cuestiona en cierto grupo es vista hasta de manera despectiva. El que cuestiona está insinuando que las cosas se hacen mal. El que cuestiona está atacando ciertas acciones del grupo. El que cuestiona es el Contreras. Siendo que, por ejemplo, Platón partía del cuestionamiento para generar conocimiento. ¿Qué piensas de esto? Bueno, también Descartes lo hizo, ¿no? Con la duda. Él decía, si dudo, pienso, y si pienso, luego existo, ¿no? Yo lo podría relacionar con esto que mencionas. Y efectivamente, en nuestra cultura está prohibido el cuestionamiento, ¿no? Y viene desde casa. Tú no puedes cuestionar a tus padres las decisiones que tomen, e inclusive hasta el hecho de que te regañen por algo que a lo mejor no hiciste, tampoco lo puedes cuestionar. Entonces, imagínate, trasládalo ya al aspecto laboral o al aspecto del colegio, donde pues los profesores son los que saben todo, donde los profesores no puedes cuestionarles porque inclusive se sienten exhibidos y dentro de ese sentimiento de exhibición, pues conlleva a un castigo hacia el alumno que cuestiona. En el trabajo, tú no puedes cuestionar a tu jefe. Inclusive en un trabajo donde estuve, cuando nosotros íbamos hacia el colegio y el director pasaba o iba enfrente de uno, nos decían, tú tienes prohibido rebasar al director, aunque sea en su vida. O sea, imagínate, desde ahí ya te empiezan a limitar, ¿no? Y el problema es que si cuestionas, te echas encima a los compañeros, te echas encima al director, te echas encima hasta el sindicato, ¿no?
Entonces, el problema es ese, ¿no? Un amigo me comentaba que en una reunión que tuvieron con alumnos de una universidad aquí del estado de Tlaxcala, el rector, si no mal recuerdo, invitaba a los alumnos a cuestionarle, invitaba pues sí, a que le sacaran en cara los errores que habían detectado en la charla o en sus estudios, y ningún alumno se atrevió a cuestionar. Imagínate qué gravedad es que pues nuestros chicos que están en esa plena formación ya profesional y que deberían ser los primeros en cuestionar su realidad, en cuestionar la situación educativa, en cuestionar inclusive hasta la forma en que se administra el recurso para las escuelas, están mudos porque no les han enseñado a cuestionar. Les han enseñado, a pesar de que según se han cambiado los modelos educativos, se ha buscado otra forma de trabajo con ellos, se les sigue educando para que no cuestionen, para que nada más lleguen, absorban todo, tomen apuntes y hasta ahí, ¿no? Y muchas veces también muchos maestros lo hacen porque al cuestionarles, ellos tienen que estudiar más, ellos tendrían que prepararse más para estar al día y poder sacar a los alumnos de sus dudas, ¿no? Poder confrontarlos de manera intelectual, pero con un afán de que haya un crecimiento en ambas partes, no nada más el hecho de demostrar que yo sé más que tú. Entonces, regresamos a lo mismo, o sea, nadie quiere aceptar sus errores, nadie quiere hacerse cargo irresponsable de su formación, de su vida, de sus actos. Sí, y evidentemente este no cuestionar, este dar por hecho, este comprar verdades enlatadas, pues creo que ha generado un gran daño a nuestra cultura y a nosotros como individuos, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a alguien que hablaba de la religión desde el punto de vista de la filosofía y me decía, no, religión es igual a control. Yo personalmente creo que una religión bien analizada y profundizada y ejecutada, te genera una libertad que va ligada directamente a la responsabilidad. No hablo de control, que al final de cuentas nos hemos comido esa parte de la religión como que no cuestiono, no puedes cuestionar, no puedes preguntar porque todo es así y siempre ha sido así y siempre va a ser así y el que cuestiona va para afuera del grupo. Entonces yo creo que eso nos ha hecho mucho daño y al final de cuentas los dirigentes que tenemos pues son los dirigentes que merecemos, ¿no? Porque estamos más preocupados por encumbrar a personalidades que verdaderamente cuestionar la capacidad que tienen para estar al frente o teniendo cargos directivos. Como individuos, tendemos a justificarnos, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en una relación tóxica, inmediatamente mi cerebro, porque mi cerebro no quiere generar cambios que me generen estrés, desgaste, estar pensando, estar adaptándome, como mi cerebro no quiere eso, entonces voy a generar mecanismos para empezar a justificarme, ¿no? Si estoy en una relación tóxica, bueno, porque yo sé que en un futuro va a cambiar. Si estoy en un trabajo que no me gusta, ni modo, la vida es así y ni modo, chamba, chamba. ¿Sí? Entonces empezamos a generar justificaciones sobre esas creencias limitantes que son muy cómodas, que son muy fáciles de ejecutar, pero que al final de cuentas nos empiezan a generar una muerte en vida. Porque, ¿cuál es la ley de este universo de lo que está vivo? Lo que está vivo va a crecer, lo que está vivo va a reproducirse en otros y lo que está vivo va a dar un fruto. Entonces, cuando dejamos de tener esas tres características, entonces quiere decir que algo está pasando, que nuestro sistema de creencias se está volviendo obsoleto y que entonces me acuerdo mucho del mito de Sísifo, que estamos generando día a día actos repetitivos que carecen de total sentido. ¿Qué piensas de esto? Pues evidentemente es la realidad, ¿no? Y es parte de lo que Alberto Camus o Albert Camus llamó el absurdo de la vida, ¿no? Todos realizamos acciones repetitivas en todos los ámbitos de nuestra vida y a veces son sin sentido, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba a el ama de casa que todos los días barre, que todos los días arregla, que todos los días acomoda, que todos los días cocina y que al final termina, por ejemplo, lavando trastes, ¿no? Lava trastes y esa continua repetición es que los trastes siempre se van a volver a ensuciar y siempre hay que volverlos a lavar
todo hay que volverlo a acomodar. Y también busca, Camil, una manera de cambiar esta situación, ¿no? De aceptar ese absurdo, ¿no? Que a pesar que la vida sea muy absurda, porque ya sabemos que lo es debido a estas acciones repetitivas sin sentido, por ejemplo, pues entiendas que tienes que vivirla, que es lo que te toca hacer. No en el sentido de tener, de bajar los brazos y darte por vencido a tu destino, sino en el sentido de que tú entendiste que la vida es absurda y que a pesar de que es absurda, vas a continuar enfrentándola, vas a continuar haciendo tus actividades, vas a continuar viviendo hasta que termine tu paso por este mundo. Y creo que el asumir esa complejidad verdaderamente nos permite disfrutar pues el presente, algo que ya hemos hablado en otros capítulos que a veces obviamos, menospreciamos y a veces hasta queremos olvidar. Ahora, ya hablamos de las creencias limitantes, pero del otro lado están las creencias potenciadoras. Insisto, no es hablar de un positivismo tóxico, no es hablar de un mundo maravilloso en el que todo será perfecto. Es hablar de que a partir de mi realidad yo voy a analizar y voy a recuperar todo el potencial con el que yo puedo trabajar. Estas creencias potenciadoras son permisos o son estímulos que le das a tu cerebro para potenciar tus capacidades. El analizar cuáles son mis posibilidades me ayuda a generar un nuevo enfoque sobre la vida. Por ejemplo, la situación que siempre utilizo para ejemplificar es la lluvia, ¿no? Yo puedo a través de mi ventana ver la lluvia. Para alguien que lo ve desde un punto de vista negativo, me voy a mojar, me voy a enfermar, esto está feo, no voy a poder salir. Para quien lo ve desde un punto de vista positivo, pues qué padre, la tierra se va a humedecer, va a ser menos calor, va a haber menos polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado de que la realidad es amoral. El utilizar mis creencias potenciadoras me va a generar un nuevo enfoque sobre la vida. En este sentido, mi realidad va a cambiar. En consecuencia, me va a generar o va a dar una nueva vitalidad a mis objetivos de vida y me va a limitar mi capacidad para estarme justificando ante las cosas que no he podido hacer. ¿Qué piensas de esto? Mira, antes que pasemos a estas creencias potenciadoras, yo creo que vale la pena retomar al doctor Albert Ellis en cuanto a que él busca una manera de que tú identifiques cuáles son esas creencias irracionales o dañinas, ¿no? Por ejemplo, si una creencia que tú tienes distorsiona la realidad, si es ilógica, si te impide alcanzar las metas finales que ya te habías propuesto y que también conduce a tus emociones a situaciones poco saludables, obsesivas a veces, miedos extremos, ¿no? Inclusive hasta un temor por enfrentarte al exterior, a la realidad o a la persona que te está causando un problema, y que todo esto también te conduce hacia un comportamiento derrotista. Entonces, si tú te identificas con estos puntos, pues estás frente a una creencia de este tipo, una creencia que te va a limitar. ¿En qué áreas puedo encontrar este tipo de creencias? Dices tú, ok, ¿qué va a evidenciar una creencia limitante? Bueno, pues los resultados que estoy teniendo, ¿no? Si estoy buscando espiritualidad y mi proceso no me lleva a la espiritualidad, evidentemente estoy caminando sobre creencias limitantes. Si estoy buscando ser un mejor estudiante y mi proceso de ejecución no me está llevando a ser un mejor estudiante, evidentemente estoy caminando sobre creencias limitantes. Y todo aplica igual para las relaciones de pareja, las relaciones afectivas, hasta el ejercicio físico, lo que mencionabas al principio, ¿no? Si los resultados no son los que yo estoy buscando, evidentemente estoy caminando sobre creencias limitantes. Recapitulando un poco, el cambiarlas o el eliminarlas duele, no es fácil. Por ejemplo, yo quiero pensar en alguien que ha vivido en una cierta tradición religiosa, desde los abuelos, los papás, los tíos, el entorno, pero que a final de cuentas esa tradición religiosa no me está volviendo una persona espiritual. Pero es duro romper con lo que te han dicho tus papás, tus tíos, todas tus figuras de autoridad y que digas, bueno, pues muy bonito, pero no me sirve. Entonces, eso nos lleva a tener una crisis
y que nos lleva a ver que los resultados que estamos buscando no son los que estamos obteniendo. En un primer acercamiento quizás nos puede llevar a justificarnos, pero que al final el no aceptar que ahí hay una creencia limitante, pues nos puede llevar a la frustración y puede que hasta a la depresión, ¿no? Ahí yo siento que implica cierto grado de valentía el reconocer estas creencias limitantes y tener el valor para empezar a generar nuevas ideas, nueva información, nuevas perspectivas para que tu cerebro se refresque y verdaderamente cambie el rumbo para que cambien los resultados. Pero más que nada también sabes que hay que ser conscientes de que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, que también es un proceso a veces lento y de tiempo, pero que al final de cuentas nos va a ayudar a cambiar esos viejos hábitos, esas viejas creencias que han estado metidas en nosotros durante años, ¿no? Hay que tener también esa capacidad y flexibilidad también para poder adoptar nuevas creencias que nos lleven hacia un camino de mayor libertad y de confianza. Eso implica tener tiempos con nosotros. El parar tantito y a ver, trabajo, espérate tantito, casa, espérate tantito, y entonces revisar cuáles han sido nuestros resultados. Hay una pregunta que siempre hago en los talleres y les digo a las personas, a ver, de 10 años para atrás hasta acá, la vida que tú te planteaste hace 10 años, ¿es la vida que tienes ahora? Y créeme que a veces es hasta desmotivante, ¿no? Cómo los rostros de las personas cambian porque pues creo que todos tenemos grandes sueños, ¿no? Y cuando revisas cuál ha sido tu proceso de ejecución y dices, pues es que tenía grandes sueños, pero al final de cuentas no lo he conseguido. Y empiezas a rascarle el por qué y te empiezas a encontrar con una serie de creencias limitantes que al final de cuentas te provocaron un autosabotaje, ¿no? El creer que no soy capaz, el creer que no puedo, el creer que mi condición económica va a definir mi capacidad para desarrollarme, el pensar que mi condición cultural va a definir mi forma de desarrollarme. Entonces, te vas encontrando con una serie de obstáculos que no fuimos capaces de librar, no porque no se pudiera, sino porque nunca quisimos. Pero es que también tiene que ver con nuestra cultura, desde mi punto de vista. Imagínate, ahorita se me vino a la mente una canción de José José, ¿no? En una parte donde dice, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, ¿no? Desde ahí ya te están formando una creencia limitante también a ti a partir de una melodía, porque prácticamente están diciendo, no vas a lograr más de lo que eres, de lo que Sí. tienes. Entonces, imagínate si también tu mismo entorno te está limitando, ahora el trabajo interno que debes hacer contigo mismo es más fuerte y es más duro, ¿no? Y sobre todo también si pensamos en que tocan al mexicano como el que está en el cubo de los cangrejos, ¿no? Donde apenas si te ven que estás saliendo y los demás te jalan hacia abajo porque también les incomoda tu progreso, pues estamos prácticamente amolados. Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos, a ver, desde tu punto de vista, cómo podríamos saltar esta parte? Es que ahí está una creencia limitante, ¿no? El contexto no me lo va a permitir, pero hay muchas historias de personajes que pues el contexto pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto término. El enfoque era, yo quiero lograr esto, obviamente desde un punto de partida realista, no maravilloso, de yo puedo volar, me van a salir alas, o sea, eso es una tontería, ¿no? Pero a lo que voy, por ejemplo, una creencia limitante que para mí estuvo arraigada hasta hace unos 10, 15 años es, pues, no puedes hablar en público. Y de hecho me llevó a que en alguna ocasión en la primaria, pues me ganara del baño, ¿no? Porque era tanto el estrés, la presión, el hostigamiento del medio, que yo decía, pues no, nunca voy a poder hablar en público. O sea, y era un miedo, un pavor, pero era una creencia limitante de que yo no puedo, ya no, otras personas tienen esa capacidad, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Hasta que el mismo medio me orilló, o lo haces o no lo haces, punto. Y entonces, pues ahorita heme aquí, ¿no? Haciendo videos, ganándome la vida con lo que hablo, con lo que digo, con lo que escribo, y entonces
creo que todos nos enfrentamos al final de cuentas a esos retos. Hay un punto en tu vida donde tienes que decidir, o desecho mi creencia o me quedo ahí para que es una postura, y perdón por lo que voy a decir, pero es una postura, por ejemplo, muy cómoda la que nos ofrece en nuestra religión, en nuestro país, ¿no? Un solo día necesitas ir en una procesión para obtener el perdón, para hacer barbaridad y media durante todo el año. O esto de jurar, ¿no? Para no tomar. Voy y le doy mi responsabilidad a alguien para que ese alguien me obligue a no ser autodestructivo, porque yo no tengo la capacidad de gobernarme. Esa es otra creencia limitante. Entonces, yo creo que el no cuestionarnos continuamente va generando esos esquemas de pensamiento que llega a un punto hasta que son hasta absurdos, ¿no? No sé qué pienses. Pues efectivamente, ¿no? Todo el medio al parecer nos limita y entonces, te repito, ahí es donde viene el trabajo más fuerte, ¿no? Porque tenemos que hablar con nosotros mismos, tenemos que hacernos responsables nosotros mismos de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro futuro. Y es donde viene lo más complicado, pero que si lo hacemos, si realmente nos hablamos como debemos a nosotros mismos, vamos a lograr salir de toda esta situación, de este problema, ¿no? Sí, pero solamente enfrentándonos a un verdadero autoanálisis, ¿no? A un verdadero cuestionamiento. Si te das cuenta, por ejemplo, el 80% de música que se consume en nuestro país es música de desamor, música que nos habla de que Ujú. todos los hombres son unos malditos y todas las mujeres son unas mentirosas, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo estamos construyendo acá en nuestra mente el concepto, por ejemplo, de relación, el concepto de pareja? Y escuchas testimonios de gente sumamente dolida que dice, yo no me voy a casar porque todos los hombres son unos y ponle lo que tú quieras, ¿no? Y de, por ejemplo, de jovencitas que dicen, yo nunca me voy a casar, yo no voy a tener nunca hijos. ¿Por qué? Porque cuál ha sido la visión que tienen por medio de sus autoridades, de sus figuras de autoridad en casa, de que, pues, por ejemplo, el matrimonio es un infierno, ni le muevas. El tener hijos es un infierno, ni le muevas. Y si le vamos rascando, yo creo que ahí vamos a ir encontrando un chorro de creencias limitantes que como cultura hemos asumido como verdad, ¿no? Hemos normalizado tanto estos absurdos que ya ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlos. O si los atreves a cuestionar en ciertos grupos, tú eres el raro, ¿no? Porque ¿cómo te atreves a tirar una verdad que ha sido comprobada racionalmente, ¿no? Entonces, para ir cerrando este capítulo, desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué tan importante es para el autoconocimiento el estar lanzando preguntas hacia uno mismo de manera constante? Es muy, muy importante, ¿no? Porque también es una manera de conocer la realidad tanto interna como externa, ¿no? Algo que en algún otro momento platicamos, ¿no? Muchas veces la realidad externa no es tan agresiva como lo percibe nuestra realidad interna. A veces las cosas sí son graves de manera externa, pero tienen una solución. Entonces, si nosotros nos cuestionamos acerca del por qué nos sentimos de esa manera al enfrentarnos a determinada situación y si esa situación se puede resolver por uno mismo o necesitamos recurrir a ayuda, pues al hacer un análisis exhaustivo de este problema, pues podemos llegar también a una solución positiva y dejar de pensar que todo es agresivo, que todo está en contra de nosotros, porque también caemos en esa situación, ¿no? ¿Ok? Y pues bueno, ya para cerrar, ¿qué ejemplo puedes citar de tu vida sobre alguna creencia limitante que te haya generado un daño continuo y que al final de cuentas la realidad, el mismo caminar en la vida, te llevó a cambiar o a renegociar esa creencia limitante por una creencia potenciadora? Ok, pues una que se me viene a la mente es en el ámbito escolar, ¿no? Por ejemplo, con las matemáticas. Las matemáticas nunca han sido mi fuerte. E imagínate, aunado a que tuve un problema para aprender matemáticas en casa, ¿no? En vez de reforzar de manera positiva, siempre era pues eres un burro, esto se hace así y así y así. Como que me llegó a cerrarme completamente hacia ese mundo, ¿no?
Entonces, hasta la fecha, las matemáticas no las aborrezco, pero sí son un terreno desconocido para mí, porque no pude saltar esa creencia en que yo no era bueno para las matemáticas. Pero bueno, también no está todo de lado malo, porque el sentir esa limitante me llevó a descubrir otras áreas de tipo intelectual o de tipo escolar en las que desarrollé mejor potencial, ¿no? Que otras personas. Entonces, también es una forma de esa renegociación, ¿no? No soy bueno en esto, pero tengo otras aptitudes positivas que no me van a dejar hundido, que no me van a dejar limitarme. Sí, y creo que eso que dices es bien importante. Muchas personas que tienen la mitad de mi edad, pues ya son personas, puedo decir que viejas, ¿no? Y no viejas porque su físico lo refleje, no viejas porque su, su ritmo de vida lo refleje, sino porque ya mentalmente, lo que tú dices es bien importante, ya se ha perdido esa necesidad de renegociar. Esta vida es muy, 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 muy rápida. Lo hablábamos hace 2 capítulos. Ha generado una dinámica donde tienes que estar cambiando y adaptándote constantemente. Y si pierdes la capacidad para renegociar, para adaptarte al medio de una manera tan rápida como la realidad te lo pide, pues creo que ahí empiezas a envejecer, ¿no? Y yo conozco a jóvenes de 15 años viejos, a personas de 20 años viejas y a personas de 60, 70 años que son unos jovencitos. Entonces la invitación es esa, el estarnos cuestionando constantemente, el estarnos preguntando si los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida en todas las áreas son los que buscamos y si no es así, empezar a buscar y a detectar el por qué tenemos ciertos pensamientos que asumimos como verdades. El no casarnos con ideas, con personalidades, con esquemas o con modelos que en algún momento van a llegar a caducar. Una creencia que fue funcional en la primaria, en la secundaria, pues evidentemente ahorita ya no me va a funcionar. El entender que las creencias caducan, el entender que nuestro esquema de pensamientos caduca y continuamente tenemos que estarlo renovando. ¿Alguna reflexión final, Nacho? Que también tiene que ver con esto de las creencias limitantes, ¿no? Muchas veces también el pensar en el qué dirán los demás, en el depender de lo que los otros opinan sobre ti, te lleva a limitar ese potencial que podrías desarrollar. Entonces, pues no hay nada mejor que tú creas en ti mismo y que prácticamente valga lo que diga la demás gente, pero siempre y cuando esto te lleve a cumplir las metas y a triunfar en la vida.